Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a analizar diversos temas que están en discusión en la Asamblea Legislativa. Entre estos, ¿qué está pasando con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Ya les decíamos que está en proceso de selección de 4 magistrados para la Sala de lo Constitucional y 1 para la Sala de lo Civil. Los resultados que teníamos de los últimos encuentros entre las diferentes fracciones legislativas es que no hay avances en este proceso de selección de magistrados. Incluso ya teníamos nosotros una reacción del cardenal Gregorio Rosa Chávez, que decía que él estaría esperando que le llamen o que lo inviten para participar, decía, de este proceso de selección, y que él podría hacer algún tipo de mediación, pero decía que hasta ahora pues no ha recibido una invitación para participar de este proceso. De eso vamos a estar hablando esta mañana aquí en este espacio, pero antes ponemos algunos elementos en contexto para que luego entremos ya en materia saludando a nuestros invitados. Hay siempre intereses partidarios y eso que hay que tratar de superar para ir más allá, ver el bien de la gente, el bien común, el bien del pueblo, el bien de los más débiles, sobre todo. Esos son los criterios que deben tenerse en cuenta para elegir. Son las palabras del cardenal Gregorio Rosa Chávez ante la propuesta del diputado Rodolfo Parker de solicitarle ser mediador ante las fracciones legislativas y lograr un acuerdo lo antes posible para elegir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y 1 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Con hoy, son ya 52 días de retraso en la elección. Tras la falta de consenso, el diputado independiente Leonardo Bonilla dice que la solución está en depurar nuevamente el listado de 30 candidatos. Quedarnos con 10 candidatos y si esos candidatos son elegibles, ahí no habrá problema con qué candidatos propone cada una de las fracciones. Diversas organizaciones sociales y civiles señalan que los diputados nuevamente quieren hacer un reparto de cuotas partidarias, tal y como se ha hecho a lo largo de la historia. Otras elecciones que están próximas son las presidenciales. Estamos a poco más de 4 meses de conocer el rumbo que tomará el país en el próximo quinquenio. Y las fórmulas presidenciales buscan estar dentro de la opinión pública. Ayer, Carlos Calleja, candidato por la Alianza por un Nuevo País, conformada por Arena, PDC, PCN y Democracia Salvadoreña, presentó 5 iniciativas en la Asamblea Legislativa para contrarrestar la corrupción, cuidar los fondos públicos y eliminar los gastos reservados de la presidencia. Todos los gastos que realiza el presidente de la República, los ministros, diputados, magistrados y en general los funcionarios públicos, sin excepción alguna, serán auditados por la Corte de Cuentas. Para conocer los puntos de vista de nuestros invitados sobre estos temas, damos paso a la entrevista de hoy en Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos saludando esta mañana al doctor Rodolfo Parker, el secretario general de la Democracia Cristiana. Doctor Parker, bienvenido a Canal 12, un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel, y será un gusto también poder conversar sobre estos temas que tú has enunciado. Bueno, también está con nosotros el licenciado Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Concertación Nacional. Señor Rodríguez, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel, por la oportunidad que nos das de estar aquí contigo compartiendo con los televidentes sobre temas tan importantes como es Corte Suprema de Justicia, como son las nuevas medidas que se están proponiendo en la Asamblea Legislativa y especialmente en un periodo tan especial como es el mes patrio. Exactamente, estamos en la primera semana de septiembre y es importante que hablemos de temas como este, como la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, si usted tuviera que describir este proceso en la fase en que se encuentra, ¿qué nos diría o qué nos dice? No sé, yo hace unos días diría que estábamos en una fase de calvario, pero ahorita mi impresión personal es que en verdad el proceso está entrampado, que el mecanismo tradicional se ha agotado y a raíz de eso es que, pues, casi como un acto espontáneo me permití someter a consideración de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que se pudiesen llamar a personas, pues no tanto como facilitadores, pero sí como garantes que lo que al final resulte sea lo que realmente el país necesita.
Es decir, venimos de situaciones tan difíciles donde la Sala de lo Constitucional pudo caracterizarse fuera de las metidas de pata que hayan hecho en algunas resoluciones, como los abogados claramente lo sabemos, todos, pero le impregnaron un sello de imparcialidad, de independencia en lo que respecta a los pesos y contrapesos en relación a decisiones que se podrían estar tomando en los otros órganos de gobierno, entiéndase ejecutivo y legislativo. De manera que tener un efecto regresivo, perder lo que se ha avanzado en esta dirección, sería perder un activo muy importante en el país. Entonces necesitamos garantizarle al país que la sala que quede, pues Dios mediante, en forma pronta integrada, tenga esa misma característica, ese mismo sello de imparcialidad, de independencia. Y por eso sugeríamos nosotros, dado este entrampamiento, que para el caso que tenemos un cardenal y que pudiese considerarse que nuestro cardenal viniese a actuar como facilitador, pero también, como digo, como garante. Y eso quedó en la mesa, Yo aspiraría de que los colegas lo terminen de pensar y entonces podamos ver cómo salimos de esto. Sin embargo, con todo, Manuel, sí se siguen haciendo esfuerzos para revisar las últimas opciones que podamos tener, porque también hay que tener claro que como punto de partida la lista no era tan voluminosa como podría quizás haberlo sido, y tenemos justamente un ámbito de restricciones y pues tenemos que depender de los nombres que están en los listados que vinieron del Consejo de la Judicatura, la Federación de Abogados, y así estamos. Entonces pasamos una etapa de calvario, ahorita, pues no sé, en el purgatorio, y no estamos en ningún lado. Y entonces hay un punto pues inercial, un punto muerto. ¿Coincide usted entonces con otras declaraciones que se han dado de que está en un punto muerto este proceso de selección, considerando que no hay absolutamente ningún avance? No es que no haya avance, porque pues han habido catarsis, han habido discusiones, han habido debates. Hemos querido encender incluso el debate sin perder pues, lo esencial de este proceso, pero que se debatan alternativas, es decir, picar el ambiente para que se haga conciencia, al menos, que mantener en acefalía absoluta, como está ahorita la Sala de lo Constitucional, es mantener también en absoluta indefensión a la ciudadanía en lo que respecta a la vigencia de sus derechos fundamentales, porque aquí no hay otra instancia en el país que puedas tú ir a reclamar que te estén tangibilizando, restringiendo en forma arbitraria tus derechos en cuanto a su ejercicio irrestricto. Es solo la Sala de lo Constitucional. Aparte de los problemas que, por ejemplo, ahorita se están dando de que si hay un veto en cuanto a alguna disposición que haya emitido la Asamblea Legislativa y la razón que se invoca es inconstitucionalidad, o es decir, por razones de constitucionalidad, el mecanismo está truncado para que se pueda terminar de definir el proceso de formación de ley. De tal manera de que no solo tenemos ausencia de esos pesos y contrapesos esenciales para el funcionamiento de la República, sino que además tenemos en indefensión a los ciudadanos. Entonces decíamos nosotros, hay que meterle más debate a esto. Nosotros sí creemos que la ciudadanía algunas veces pues está como en disposición de jugar un rol, y ahorita sí creemos nosotros que la ciudadanía tiene que jugar más fuertemente ese rol, más que de señalamiento, de presión ciudadana para que las cosas sean como el país lo quiere. Licenciado Rodríguez, ¿cuál es su punto de vista sobre esta situación que mantiene el debate y mantiene los ojos puestos en el trabajo que se está haciendo pues, en un órgano como la Asamblea Legislativa, que dice Concertación Nacional sobre todo lo que está aconteciendo en esta elección de segundo grado? Mira, Manuel, yo comparto con Rodolfo el papel importante que ejerce la población en este momento. Ahí se estaba hablando y escuchábamos al inicio de tu programa
de que la población ve que esto es un reparto de cuotas. Definitivamente yo puedo hablar en nombre de la Democracia Cristiana y del PCN y decirles de que nosotros no estamos en el tema de reparto de cuotas. Lo hemos venido denunciando en elecciones anteriores, en las elecciones de la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Ni la Democracia Cristiana ni nosotros propusimos ni votamos en esa elección. Corte de cuentas. Tema de corte de cuentas, de la misma manera. Nosotros no propusimos, existe una propuesta de FMLN, una propuesta de Gana y una propuesta de Arena. Nosotros no propusimos miembros porque creemos que no es la salida el tema de las cuotas partidarias. Aunque en el pasado, en la elección de esta Corte Suprema que salió, ¿verdad?, fue producto de una repartición de cuotas porque cada partido político puso a uno de los representantes. Nosotros pusimos a Rodolfo González como Conciliación Nacional en aquella época, fue la propuesta que hizo el partido. La Democracia Cristiana hizo otra propuesta, el Frente igual, el gobierno participó también, ¿verdad? Entonces se hicieron 5 propuestas diferentes y realmente funcionó, ¿verdad? Porque yo creo que, aunque como dice Rodolfo, cometieron algunos errores, ¿verdad?, metieron la pata en algunos lugares donde no tenían que haberla metido, ¿verdad?, en el caso de decirle a la sala cómo tenía que legislar, ¿verdad?, cosa que definitivamente no era lo conveniente, en no aceptar recursos donde definitivamente tenían que haberse excusado ellos y permitido que magistrados suplentes pudieran tomar la decisión de que si estaba de acuerdo, si estaba legal el planteamiento, el recurso, y así varias resoluciones que fueron tomando. Pero a nivel general yo creo que la población le ha dado el voto de confianza, ¿verdad?, a esta sala, y al hacerle el juicio salió pues con una calificación bastante buena, y de esa misma manera nosotros hubiéramos querido de que esta elección sucediera de la misma manera, encontrar a los mejores hombres para que lleguen a recibir un reto, ¿verdad?, como es una nueva sala de lo constitucional que tiene que ser superior, mejor todavía, que la que se ha retirado. Y eso definitivamente no se ha podido hacer. Nosotros en ese sentido quisiéramos que en base a las evaluaciones que se han hecho, se pudieran escoger a los mejores. Pero una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos hacer. Y definitivamente sí hay posiciones de partidos políticos que están insistiendo en personas, ¿verdad? Y en la medida, digamos, de que no se logre llegar a un consenso, no se van a tener los 56 votos necesarios para poder tener alguna sala. Algunos piensan de que hay un interés en que no exista sala en este momento, sino que lo veamos hasta después de las elecciones presidenciales. Pero si esto está sucediendo hoy con el caso de la sala, lo más seguro que va a suceder con el caso de la elección del fiscal. Había puntos de vista también respecto a que se quería hacer coincidir esto con la elección del nuevo fiscal general de la República. ¿Qué dicen ustedes respecto a esto, a este tipo de apreciaciones que se han puesto sobre la mesa también en determinado momento? Vaya, fíjate que cuánto tiempo ha tomado, digamos, llegar a una decisión sobre el caso de la conformación de la sala. Y eso que el proceso de evaluación realmente lo hicieron, por un lado, el gremio, cuando ellos van a elegir a los mejores abogados que los van a representar, y por el otro lado el proceso de evaluación que hizo el CNJ. Eso fue, o sea, le ahorró tiempo a la Asamblea Legislativa, y todos pensábamos de que podíamos salir en tiempo. ¿Qué sucede ahora con el tema del fiscal? Nosotros no sabemos cuántos van a llegar y presentar la documentación, cuántos aspirantes van a existir, ¿verdad? Si tenemos problemas con 30 que ya fueron evaluados, vamos a tener problemas con 60, con 70, creo que la elección pasada creo que fueron 68. 60 y algo, sí. ¿Verdad? Entonces vamos a tener problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la población civil o la sociedad civil va a estar exigiendo que se haga una evaluación todavía más exhaustiva de parte de la Asamblea, porque en el caso de la Corte Suprema nosotros hemos recibido el insumo, ¿verdad? Y el insumo ya está, ya hicieron evaluaciones, ya se hicieron depuraciones,
en los diferentes procesos y eso reduce la cantidad de participantes. Entonces definitivamente para nosotros sí nos preocupa de que este tema del fiscal venga y bajo la excusa de que no se han hecho las evaluaciones correspondientes, se nos alargue y lleguemos al 7 de enero, que es el periodo donde definitivamente termina el fiscal actual y no tengamos fiscal. Por eso es que hemos insistido nosotros que este proceso debe de iniciarse lo más pronto posible, ¿verdad? No con la finalidad de hacer un combo, ¿verdad? No, con la finalidad de que no existan los vacíos que estamos teniendo en la sala de lo constitucional en este momento. Ahora bien, doctor Parker, ¿qué dice usted respecto a todas estas declaraciones que se han dado y los han dado miembros de la misma comisión política al decir de que hay partidos políticos que están encaprichados con ciertos nombres, que se está buscando magistrados a la medida de los intereses de cada una de las fracciones legislativas o de cada uno de los partidos que están representados en la Asamblea Legislativa, que no se está viendo los conocimientos ni se está tomando en cuenta las evaluaciones que se hicieron a la hora de entrevistar a estas personas que estaban pues, postulándose al cargo de magistrados? Bien, en un momento reciente, Arena, PCN y PDC hicieron un esfuerzo justamente en la comisión política y se construyó y se acordó un dictamen, porque en la comisión política estos tres partidos tienen los votos suficientes para acordar dictámenes, donde se estampó un listado producto de dos parámetros que hicimos concurrir. El primero, que las personas que íbamos a incluir en esa lista pasaran el rigor de la idoneidad. Pero segundo, al mismo tiempo, que se tratase de nombres que habían encontrado la correlación mayoritaria. No era una lista que se incluyó en ese dictamen como camisa de Arena, PCN y PDC. Eran los nombres que, pues por todos los ejercicios que a ese momento habíamos hecho, eso fue hace casi 2 semanas, eran los nombres donde concurrían la gran mayoría de las voluntades expresadas a través de los partidos políticos. Y resultó que no fue exitoso el esfuerzo. Bajó el dictamen al Pleno con intención nuestra, de buena fe, de que pudiera no generar presión, pero sí un espacio de recapacitar por parte concretamente del FMLN y de Gana, para que vieran que sí habíamos hecho un esfuerzo importante y no obstante, pues, como digo, no fructificó. Y eso terminó de estancar las cosas, porque pues si no me aceptan a Juan, si no me aceptan a Pedro, yo no doy los votos y ustedes no tienen los 56. Y entonces ya se miran estos tres partidos, Arena, PCN y PDC, en una situación de inamovilidad. Porque lo que sí tiene que quedarle claro al país, Manuel, es que nosotros no vamos a ceder a cuotas. No vamos a ceder a cuotas. Por eso es que venimos y decimos, pues hay momentos donde la ciudadanía tiene que participar más. No solo estar vigilante, y repito, no se trata de señalar, y muchas veces en términos infundados, sino que de acompañar el esfuerzo. Y si los mecanismos, como en este caso yo lo creo, pues ya no funcionan más, también tenemos que ser creativos. En otras ocasiones ha ocurrido lo mismo, y pues es más fácil cederle a un tercero, y entonces que un tercero pueda venir a ayudar. Pero ¿detectan ustedes fallas en el, digamos, en el proceso, en los mecanismos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Consideran ustedes que hay problemas ya de origen de la misma selección de candidatos que estarían llevando pues a entrampamientos que se han dado no solo esta vez en la Asamblea Legislativa, esto ya se ha dado en ocasiones anteriores? Pero si me permites una cuña sobre eso, primero, no es solo una propuesta, hemos presentado distintas propuestas en dirección a que se modifique el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y se reorganicen todos los sistemas que tienen que ver con los nombramientos de funcionarios de segundo grado. Y esas reformas están ahí, pero tampoco han tenido pues un final feliz. Eso por un lado. Por otra parte, hemos identificado, y de burros, porque, y lo digo por mí, porque yo no me había dado cuenta, por ejemplo, de que cuando se hacen las pruebas o los exámenes psicosociales, psicolaborales de los candidatos a través del Consejo Nacional de la Judicatura,
con base en la misma ley del Consejo Nacional de la Judicatura, esas pruebas, los resultados de las mismas son confidenciales, están bajo reserva. Y nosotros, que somos los electores como diputados, no podemos tener acceso a esa información, cuando deberíamos. De hecho, también sobre la marcha ya presentamos una reforma para que sea considerada pues esta modificación en la ley del Consejo de la Judicatura. Entonces sí hay fallas en el mecanismo, los tenemos que cambiar, robustecer, y uno de los puntos que pues deberían de estar ahí es una mayor participación ciudadana, es decir, que existan filtros que hoy por hoy no están, de manera que se podría facilitar el mecanismo de selección si de pronto hay un proceso de participación en el marco de la depuración de los listados y que entre en el momento oportuno el filtro de la ciudadanía, y entonces ya queda circunscrito el espacio en cuanto a la selección que se pueda hacer. Entonces creo, pues varios estamos convencidos de que sí hay que modificar el mecanismo y no volvamos a estar en la situación que hoy estamos, pues nunca más. Licenciado Rodríguez. Bueno, nosotros como partidos políticos hemos intentado de ser abiertos y de permitir, digamos, a la sociedad civil su participación. Por ese motivo, digamos, las entrevistas no se hicieron como se habían hecho en el pasado, para que se hacían en uno de los salones de la presidencia, en el 8º nivel, sino que se trasladaron a uno de los auditorios de la Asamblea. Nosotros, para serte sincero, Manuel, quedamos decepcionados porque nosotros esperábamos una mayor participación de la sociedad civil. Y fue muy mínima. Si tú puedes revisar los videos de todas las entrevistas, en algunos momentos los diputados pedían de que hicieran paneos sobre la cantidad de asistentes y era mínima, ¿verdad? Y eso definitivamente también preocupa, pues, porque una cosa es criticar y otra cosa criticar por criticar y otra criticar con base. Entonces, nosotros tratábamos de darle a la sociedad civil la base suficiente como para ellos pudieran criticar también, ¿verdad? Y pudieran colaborar en el sentido de brindar sus opiniones sobre las diferentes intervenciones que habían tenido los aspirantes a la magistratura. Y eso definitivamente no sucedió, ¿verdad? Tal vez algunos abogados que dicen que pudo haber sido por interés de despachos, ¿verdad?, que querían estar ahí presentes, ¿verdad?, que querían escuchar algunas respuestas sobre temas específicos que pueden ser que lleven casos ellos, y que quisieran saber cuál sería la manera de votar de uno de estos aspirantes. Lo pudieron hacer, hicieron algunas preguntas, pero como te repito, fue mínimo. Y eso definitivamente queremos que el sector político, y ahí no solamente me refiero a Concertación Nacional, sino que a todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, esperábamos una mayor participación de la sociedad civil. Pero, ¿qué piensan ustedes cuando de pronto en redes sociales estos temas explotan y se vuelven incluso tendencia, porque todo el mundo está hablando del tema? Pero definitivamente nosotros como medios de comunicación también estuvimos como testigos siendo parte de ese proceso de entrevistas y definitivamente el salón en algunas ocasiones lucía vacío. Aquello estaba, digamos, desolado, solo unas cuantas personas que llegaban a escuchar el proceso de entrevistas. Pero ¿qué piensan ustedes de que se viertan tantas opiniones a través de las redes? En algunas ocasiones se les cuestiona a ustedes como parte, digamos, en la toma de decisiones sobre esta elección, pero de pronto, como dice Elisa Rodríguez, no hay tanta participación como se quisiera, y quizás sería interesante trasladar toda esta gente que habla en redes sociales a este salón y escucharlos ahí, ¿no? O que por lo menos que estén presentes para ver cómo se da este proceso de selección. Mira, Manuel, hay una cosa, aquí hay que también ser realista. En las redes sociales hay muchos troles. Hay mucha gente que está siendo influenciada por esos troles, ¿verdad? Gente que tiene un grupo de personas encargadas para estar transmitiendo a través de las redes sociales desinformación, y eso también son mecanismos que se deben de dejar de utilizar. Si nosotros le hemos dado seguimiento en algunos casos y determinamos ya quiénes son troles, ¿verdad?, y sabemos qué tendencia tienen. Y hay institutos políticos o políticos que se han caracterizado por el uso de troles, y eso definitivamente también preocupa porque quieren cambiar la imagen a través de la desinformación.
Hemos visto qué es lo que sucedió en México, ¿verdad?, con la utilización de los troles. Han habido videos que se han presentado, que han circulado también aquí, como diciendo, mire, cuáles son los mecanismos que utilizan algunos sectores, ¿verdad?, para valerse de las redes sociales y tratar de influir, ¿verdad?, con noticias falsas. Y eso definitivamente también preocupa. Es un ambiente donde se desacredita mucho también a los partidos políticos. Hay que reconocer los partidos políticos, y eso no es solo en nuestro país, El Salvador, en distintos sitios del mundo, la mayoría de ellos. Lo que podemos observar es que los partidos políticos realmente están pasando por determinadas crisis, pero aún cuando los partidos políticos sufran crisis, son los pilares que sustentan la forma de vida democrática. Entonces no se trata de romper los pilares y que se vaya al traste la democracia. Y hay entonces un sobreaprovechamiento que redunda en señalamientos, y ahí con la utilización justamente de estos mecanismos robóticos, de troles, y pues terminan haciendo ver a los partidos y a los miembros de los partidos políticos no como pues institutos o personas que quieren contribuir a resolver los problemas de la salvadoreñidad, sino que más bien ven a los partidos y sus personeros como el problema o la causa de los problemas de la ciudadanía. Entonces desacreditan la institucionalidad democrática y pues ponen en vilo el funcionamiento democrático en el país. Estamos conscientes, los partidos no hemos cumplido como Dios manda, pero también son procesos evolutivos y estamos haciendo esfuerzos importantes para que pues, los partidos se acerquen más, conecten más con la población y ya no se dé ese desprendimiento entre la ciudadanía y sus representantes. Por mi parte estoy convencido que todos los partidos políticos están haciendo su propio esfuerzo. Entonces, el que solo se señale y se desconozca que sí hay voluntad real, que sí se están haciendo esfuerzos importantes, donde se busca, como lo decía Memo, de que sean las personas más idóneas, más capaces, más probas, las que estén allí haciéndole pues, por parte nuestra resistencia al interés de las cuotas, resistencia al personalismo, y buscar de verdad cumplir y que no haya un defraudamiento a los intereses del país, un defraudamiento comparativo de que si hubo una buena sala, pues también aspiramos a que esta sea igual o mejor. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero todavía tenemos algunas interrogantes relacionadas con este proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Le recordamos a usted que lo que se está discutiendo en la Comisión Política y en la Asamblea Legislativa en general es la selección de 4 magistrados que van a integrar la Sala de lo Constitucional y un magistrado de la Sala de lo Civil. Ya regresamos con más preguntas para nuestros invitados de esta mañana. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el secretario general del PCN y el secretario general del PDC y estamos hablando sobre este proceso que se está llevando adelante en la Asamblea Legislativa, el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cada día conocemos nuevas opiniones que surgen incluso de la misma Asamblea respecto a este proceso de elección. El FMLN decía hace unos días de que hay presiones de grandes bufetes, decía, para interferir en el proceso. Licenciado Rodríguez, ¿qué dice usted de esta situación? ¿Considera usted que efectivamente hay presiones externas que están influyendo en el proceso de selección de magistrados? No solamente hay presiones internas de los partidos políticos, sino que también hay presiones externas. Nosotros lo hemos sentido. Hay organizaciones que se están acercando y que están insistiendo en nombres específicos y con una conformación y están presionando para que no se acepten otras propuestas diferentes a las que ellos están haciendo. Y eso definitivamente preocupa, ¿verdad? Porque nosotros lo hemos venido diciendo en varias ocasiones. Nosotros como partido recibimos a un grupo, digamos, de transparencia donde llegaron a hablar en favor del proceso, de las medidas, de las reformas que se deberían de hacer, los procesos que se deben de tomar, y lo vimos bien, ¿verdad? Pero cuando vemos nosotros a representantes, digamos, de bufetes que están opinando, ¿verdad?,
y que están haciendo casi un señalamiento y casi nos dicen, mire, ustedes deberían de poner a fulano de tal. También son cuotas. También son cuotas. ¿Verdad? Entonces todo eso, como te repito, nos preocupa. Ahora, definitivamente nosotros no nos podemos dar el lujo de no tener sala. Tenemos que encontrar un mecanismo para poder solventar esta situación. En el pasado, en las elecciones de la sala anterior, hasta se llegó a violar la ley, ¿verdad? Porque 2 de los magistrados que fueron electos no estaban, uno no estaba participando, tengo entendido, y el otro había participado en elecciones del gremio, ¿verdad? Y lo sacan de la elección del gremio, que había quedado en una posición bastante alejada, y lo meten como que si hubiese participado en los procesos de selección del CNJ, ¿verdad? Y él nunca llegó a una entrevista del CNJ. Entonces, esas cosas, gracias a Dios, nos están dando ahora. Hoy se está respetando el debido proceso, hoy se están respetando las leyes, y en eso sí estamos nosotros insistiendo, ¿verdad? Tanto Rodolfo como abogado, y por la experiencia también del pasado, es que nosotros dijimos, no, miren, hoy vamos a ser estrictos con la parte legal. Por el otro lado, como Concertación Nacional, antes Conciliación Nacional, nosotros tratamos de hacerle honor a nuestros nombres y estamos buscando los mecanismos de acercar a las fuerzas políticas que están, digamos, con intereses de querer nombrar a determinadas personas para evitar esta situación. Se había llegado la semana pasada a un acuerdo ya de nombres, 5 nombres se habían dado y estaba el aval de todos los partidos políticos. Pero ¿qué es lo que sucede? Por posición, porque dijeron, miren, nosotros no la queremos a ella en la sala de lo civil, sino que la queremos en la sala de lo constitucional, y estoy hablando de Sonia Madrid, una excelente procuradora, una mujer que nosotros le hemos visto trabajar en el tema de la Procuraduría. Cuando ella misma, en la entrevista que llegó a hacer, ella insistió de que ella se sentiría cómoda dentro de la sala de lo civil. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que ver cómo limamos esas asperezas y podemos llegar a los 56 votos y, por qué no decirlo, a unanimidad en el tema de votación. Ahora, eso se alejó, ¿verdad? Porque definitivamente cuando se le hace la propuesta de los 5 personas, donde todos estábamos de acuerdo y se llega a que no estamos de acuerdo en el tema de la posición, entonces ya definitivamente comenzamos a ver intereses. No es de llevar a la gente, sino que la queremos en puestos específicos, no sabemos con qué fin. Y eso también, vuelvo y te repito, sigue preocupando al sector político. Doctor Parker, usted ha hablado en diversas ocasiones y ha dicho claramente que es grave para el país no tener una sala de lo constitucional trabajando en forma. E incluso usted hizo algún tipo de propuesta dentro del debate, y me gustaría que contextualizara ese tipo de propuestas que usted hizo, porque en determinado momento en redes sociales decía que lo que usted estaba planteando era inconstitucional, que era que se hiciera una elección parcial o que se trasladara magistrado de otra sala y se conformara la sala de lo constitucional. Pero me gustaría que usted nos explique el contexto en el que dio esta declaración y el argumento, o qué piensa del argumento de que se dice en determinado momento que lo que usted estaba planteando era inconstitucional. Bueno, son 2, 3 puntos ahí. Sí, y de hecho vi un tuit ligero de una abogada que pues es segunda vez que ubico que hace comentarios o se permite hacer comentarios bastante ligeros desde mi punto de vista, y lo digo con respeto, pero hablando como abogado. Partamos de que el que no exista sala, como le decíamos hace unos instantes, genera por esta cefalía una indefensión para la ciudadanía. Y si nosotros vemos que se vuelve prácticamente imposible después de 50 y tantos días llegar a integrar la sala como Dios manda, es decir, la Constitución dice claramente, creo que es el artículo 174, hablando el tema desde el punto de vista legal, que la sala se integra con 5 miembros. Eso es correcto. En algún momento, pero voy a decir en qué contexto, vengo y digo, miren, la sala se podría integrar siempre con 5 miembros, aunque elijamos solo a 2 propietarios. Ya hay un propietario en la sala de lo constitucional, el doctor Armando Pineda Navas. Si nombramos 2, entonces integraríamos la sala con 3 propietarios, llamando 2 suplentes.
entonces estaría cumpliendo con la integración de la sala con 5 miembros y habrían 3 para resolver al menos los recursos de habeas corpus y amparos. Ese habría sido el punto que yo inserté en el debate. Pero en el contexto en que lo hago es partiendo de que nuestra propuesta, pues parte, repito, de que se integre la sala con 5 miembros. Y dimos incluso una propuesta de nombres y apellidos. Entonces nuestra propuesta es, conforme lo que pues sería lo ideal, que se pueda integrar la sala y que elijamos los 5 magistrados que están pendientes de ser electos. Pero ante una situación de indefensión de la ciudadanía, yo busco interpretar en una forma extensiva la Constitución y pongo eso en el tapete, que sí se podría integrar llamando a dos suplentes. Es mucho más grave que no tengamos sala, y ahí está de por medio el interés general. Entonces eso no es un tema que se podría decir a la ligera que es inconstitucional, cuando es más inconstitucional que lo que es el centro de la actividad del Estado, que es el ser humano, está en el abandono en cuanto a la vigilancia, en cuanto al resguardo de sus libertades fundamentales. Pero en fin, es un tema de contexto, o sea, nunca fue mi propuesta. Mi propuesta fue siempre elijamos a los 5 magistrados propietarios y a los 5 suplentes. Esa fue nuestra propuesta. Pero en caso de que no sea posible, hombre, consideremos otras alternativas. Y al final esto lo que hace es enriquecer el debate, pero sobre todo, y este es mi punto, para no perder el contexto, sobre todo se crea conciencia en la Asamblea Legislativa del daño que se le está haciendo a la ciudadanía, que la Sala de lo Constitucional no esté funcionando. Es más, en ese mismo contexto de discusión, yo solicité en la Comisión Política que se mandase a pedir información oficialmente a la Corte Suprema de Justicia de cuántos recursos de amparo, de habeas corpus, inaplicabilidades, inconstitucionalidades están pendientes ahí de ser resueltos. Todo en función de generar conciencia de que esta inacción de los diputados está generando un daño muy gravoso al país. Muy bien, me parece interesante esto, pero ¿qué piensa usted de las valoraciones que en determinado momento se hacen, sí, de los planteamientos y del debate que ustedes en determinado momento pueden generar? Pero como le decía yo, se da reacciones y dicen, bueno, lo que se está planteando es inconstitucional, no se puede hacerlo. No, a mí me encanta que se den esas reacciones, pero más bien deberían de tener el contexto completo. Es decir, insisto, no fue una propuesta como decir la propuesta única, es una propuesta que lo que hace es provocar un debate en la Comisión Política. Cuando tú llegas a la conclusión que como que si no hay conciencia del daño que se está haciendo porque no haya sala, entonces empiezas a decir, bueno, miren, no somos capaces de nombrar a los 5, nombremos 3, ¿se puede o no se puede? Pues podría ser inconstitucional, pero discutámoslo, debatámoslo, también como medir esa otra posibilidad. Naturalmente de que lo que buscamos es que se terminen nombrando los 5 propietarios de una sola vez, pero generas alternativas, generas discusión. Ese habría sido el propósito, o sea, no se puede descontextualizar. No habría sido la propuesta mía o la propuesta del Partido Demócrata Cristiano. Nuestra propuesta habría sido con nombre y apellido, que la sala se integrara, y esta sería la lista que objetivamente es la pura, diría yo, y la dejamos asentada referencialmente en la Comisión Política. Nuestra propuesta en esa misma discusión fue que la sala se integrase con Carlos Sánchez, Aldo Cader, Ivette Cardona y Martín Rogel. Esa fue mi propuesta. Y ahí está. En el contexto de mi propuesta hice ver como gradas hacia abajo, pues si no lo logramos, discutamos esta otra alternativa. Ese fue el contexto. Ahora bien, incluso la embajadora de los Estados Unidos publicaba a través de las redes sociales, la embajadora Maines decía, por favor, elijan una buena sala y una Corte Suprema que haga avanzar al país. ¿Esto consideran ustedes que en determinado momento les pone a ustedes más presión en la Asamblea en cuanto al proceso de selección, señor Rodríguez? No, mira, antes de eso, Manuel, yo creo que ustedes pueden jugar un papel muy importante en estos temas. Traer a las personas que están hablando que es inconstitucional, digamos, el proceso. Rodolfo ya te lo dijo fuera de cámaras, para que él está dispuesto a estar acá y debatir esos temas para que la población vaya conociendo realmente qué es lo que está pasando y qué soluciones se pueden dar.
y que si aparece una solución de ese tipo, que no vengan, que la vengan a querer señalar de inconstitucional y tratar de influir, digamos, en la opinión de la población de que esa cosa o esa elección o ese proceso no corresponde y es inconstitucional. Así que yo sí quisiera que tú le tomaras la palabra a Rodolfo, ¿verdad? Que tú invites a estas personas y que puedan debatir. A nosotros nos gustaría estar escuchando ese debate, un debate entre dos abogados sobre un tema constitucional, ¿verdad? A efectos de que a la población le quede claro esta situación. Y en el tema de las presiones, nosotros recibimos presiones de todos lados, ¿verdad? Y creemos que es bueno que la población, que las representaciones diplomáticas que están pendientes de esta situación que estamos viviendo, de la misma Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica también creo que hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Para que vengan y participen, porque aquí estamos nosotros dispuestos a transparentar todo este proceso. Queremos hacer las cosas bien y las vamos a hacer bien, Manuel. Muy bien, esto en cuanto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un proceso al que le seguimos pues los pasos muy de cerca, porque consideramos que usted debe estar informado respecto a lo que está ocurriendo en torno a este proceso que es tan importante para el país, la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, 4 para la Sala de lo Constitucional, 1 para la Sala de lo Civil. Pero también hay otros temas que queremos aprovechar la presencia de nuestros invitados para que nos den su punto de vista y su valoración. Solo Manuel, una cosa también. Claro, señor. Y no solamente los propietarios, los suplentes, porque realmente hemos visto también el trabajo que los suplentes han venido haciendo en estos últimos años. Es importante contar con unos suplentes que le den garantía al proceso, ¿verdad? Cuando se toman decisiones en Corte Plena, definitivamente, y esto va a un tema de esto, regresa a la sala, ya los que conocieron no pueden volver a conocer. Entonces es necesario contar con ese grupo de magistrados suplentes, ¿verdad? Que no solamente son 5, sino que aquí hay que sustituir a 2 más, tengo entendido. Es correcto, sí. Sí. O sea que estamos hablando de 7. Pero en este momento la discusión en la Asamblea Legislativa se ha centrado en 5 propietarios y 5 suplentes. Y definitivamente nosotros estamos claros que se deben de llenar los espacios vacíos en el tema de las suplencias, ¿verdad? Hay una sentencia que dice que debe ser en base a la lista de las personas que participaron en ese proceso, pero la misma legislación determina que la vigencia de las listas, tengo entendido, Rodolfo, es de 3 años. Entonces, eso definitivamente cambia, quiere decir que vamos a tener que elegir con estas listas, o sea que la cantidad de magistrados que tenemos que elegir ya no son 10, sino que tengo entendido que son 12, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena que se tome en cuenta. Aprovechando que se pone este punto sobre la mesa, yo le quiero preguntar al doctor Parker, en su experiencia como abogado, ¿considera usted que es determinante que quienes se elijan para la Sala de lo Constitucional tengan experiencia en materia constitucional? Porque yo hablaba con otros diputados que decían que no era determinante, que no necesariamente tendrían que tener alguna formación o algún conocimiento en materia constitucional, porque se decía que en los listados de las personas que podrían, digamos, integrar la sala, hay gente que no ha tenido mayor contacto, decían, en esta materia, en la materia constitucional, y que decían de que muchos ahí aprendieron, decían, en la Sala de lo Constitucional. En su experiencia como abogado, doctor, ¿considera usted que es básico que esta gente tenga conocimiento en materia constitucional o no necesariamente? En el país no podemos obviar que la formación es una formación integral, por lo menos en la época nuestra, el que un abogado no tuviese una especialidad en derecho constitucional no lo inhabilitaría para que él pueda participar en un tribunal constitucional. Y hoy día nos encontramos con que incluso entre las personas postuladas hay no solo en el caso de Idet Cardona, que es doctora en Derecho Constitucional, sino que hay varios de los candidatos, Carlos Sergio Avilés, pues varios que han trabajado, Carlos Sánchez, pero que han trabajado activamente en la misma sala como colaboradores. Clímaco. Doctor Clímaco, sino que además han tenido cursos de capacitación adicional a su carrera, donde han tenido ese contacto con el estudio del derecho constitucional. Pero insisto, la formación en El Salvador es una formación integral, de tal manera que cualquier abogado, pues cumpliendo los requisitos
que la misma ley da, está en capacidad de hacerlo. Y ven, en la sala anterior había un abogado que era especialista en derecho penal, había otro que era especialista en derechos humanos, había otro que era especialista en derecho mercantil, y no solo en cuanto a su preparación académica, sino que también en cuanto a su ejercicio pues, liberal, en el caso de quienes ejercían la profesión, de tal manera de que las mismas circunstancias nos han identificado que no es necesario tener academia o especialidad en derecho constitucional, y las cosas funcionan bien, es decir, la formación de abogado les permite estar ahí. Ponía ese punto sobre la mesa porque es otra situación que ha generado muchísimo debate. Pero decíamos que hay otros temas que me gustaría que me dieran su evaluación. Tenemos todavía unos minutos para hablar de estos temas. Ayer llegaba Carlos Calleja y presentaba un paquete a la Asamblea para pedir o para buscar un mayor combate a la corrupción. Me gustaría que ustedes, como secretarios generales de los partidos que están acompañando a Calleja en este proceso que nos va a llevar a las elecciones presidenciales, nos dieran su punto de vista sobre lo que está ocurriendo con esta presentación que se hizo y lo que está ocurriendo pues con el proceso ya de la elección presidencial. Señor Rodríguez. Bueno, mira, se hablaba en el tema de la eliminación de la partida secreta. Realmente la partida secreta ya no existe, o sea, es la partida discrecional, ¿verdad? Que también pero se expresa como partida secreta porque así lo conoce la población. Los denominados gastos reservados. Los gastos reservados, ¿verdad? Ahora, nosotros entendemos de que un Estado necesita también cubrir algunos gastos en el tema de inteligencia, ¿verdad? Tanto Rodolfo como tu servidor, que nos tocó vivir el tiempo de la guerra, estamos conscientes de la importancia que se tiene de obtener información y traducir la inteligencia, ¿verdad? Eso definitivamente tú no lo puedes hacer si no tienes fuentes, ¿verdad? Y así como los periodistas tienen sus fuentes y se les dice, miren, ustedes no pueden, o por lo menos se les protege, digamos, la identidad de la fuente, ¿verdad? Con mucha más razón en temas de seguridad nacional, en el tema de seguridad pública, en el tema de soberanía, definitivamente es importante proteger a la fuente que lleva información sobre temas importantes o sobre peligros que puede enfrentar el Estado, ¿verdad? Así que cuando cambia la Dirección Nacional de Inteligencia, que antes lo manejaba exclusivamente el sector militar, y se le pasa eso a la presidencia, se le pasa con todos los poderes, ¿verdad? Y hay que darle los recursos suficientes. Ahora, eso no quiere decir de que no esté sujeto a una fiscalización. Por supuesto que esta fiscalización no puede ser pública en los temas tan vitales como son identidades de fuentes, ¿verdad? Definitivamente si tú vas a Estados Unidos, ahí está pues la CIA, está el FBI, y ellos manejan también recursos que son reservados, ¿verdad? Y que se manejan con la secretividad suficiente. Si tú pides documentos allá a Estados Unidos, hay veces que entregan los documentos, pero van tachados, van los nombres tachados. Entonces todo eso definitivamente nosotros entendemos de que deben de haber algún tipo de gasto. Lo que es el tema también de los gastos de la presidencia en el tema de seguridad, ¿verdad? También de igual manera nosotros sí compartimos de que hay que proteger, ¿verdad? La vida del presidente y del vicepresidente, ¿verdad? Entonces, en algunos momentos, digamos, mandar a reparar un vehículo, si se ponen a hacer, a pedir ofertas, ¿verdad? Y se le aplica la ley de la CAD a este tipo de gastos, pudiéramos resultar con un taller que no reúne los requisitos suficientes, que le dé la seguridad, digamos, de que se va a reparar bien un vehículo donde va a ir un presidente, un vicepresidente o un invitado en especial, ¿verdad? Que se va a traer al aeropuerto. Todo eso definitivamente nosotros sí lo hemos visto en estos temas, ¿verdad? Y creemos que en este proceso de discusión que se está presentando a la Asamblea Legislativa, nos va a dar la oportunidad dentro de las comisiones de ir revisando todas esas cosas, qué tipo de gasto se pudiera considerar, digamos, secreto, y qué tipo de gasto definitivamente no se va a poder y que debe estar sujeto a la ley LACAP, ¿verdad? Qué tipo de gasto
debe estar a la mano de cualquier ciudadano que solicite la información a través de la Oficina de Acceso a Información. Eso por un lado, ¿verdad? Por el otro lado también se habla de que todos estos gastos deben de ser auditados por la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas, si tú te recuerdas, y lo decía hace un momento, ha sido cuestionada también en el pasado, ¿verdad? Nosotros como Conciliación Nacional, allá en 1993, propusimos a la Asamblea Legislativa una modificación a la Constitución para convertir a la Corte de Cuentas en una Contraloría, separar la parte jurisdiccional de la parte de las auditorías. No se pudo concretizar, se hicieron modificaciones, se quitó el control previo que tenía. Si tú te recuerdas, en todos los ministerios existía una delegación de la Corte de Cuentas que firmaba y autorizaba los gastos, se convertía en juez y parte, y eso definitivamente se logró quitar y se pasaron a las auditorías que actualmente están realizando. Pero definitivamente los cuestionamientos siguen, en la medida de que se continúe manejando el tema de la elección de la Corte de Cuentas con 43 votos, también lleva a cuestionar, digamos, la elección de todos esos funcionarios, y también nosotros compartimos de que ese tipo de elección deben de pasarse a elecciones de segundo grado, ¿vale? Doctor Parker, ¿qué piensa usted de las encuestas que pues hasta el momento pues no favorecen a Carlos Calleja en esta carrera que vamos por la presidencia de la República? Solo para complementar lo mencionado por Memo, yo en lo particular, y creo que es común entre los dirigentes de los partidos que formamos parte de esta coalición, nos sentimos orgullosos. Este paquete de reformas que se presentó el día de ayer tienen como origen 2 conversaciones con nuestro candidato, con Carlos, y él nos comienza a hablar y a impulsar que pudiéramos ponerle letra a sus ideas, y esto es lo que llevó a que por un lado, pues sí, ya no hayan dineros a ser administrados en forma discrecional por el presidente de la República, y él nos decía: yo quiero quitarle poderes al presidente y dárselos al pueblo. Y él tomó la decisión, viendo que eso podría ser varios millones de dólares, que en vez de que hiciera, pues, saber qué uso un presidente, viéndose él en la presidencia a partir del próximo año, que más bien esos dineros fueran canalizados para el desarrollo municipal. Y de ahí surgió la idea que entonces el FODES, en vez de ser 8% de los ingresos corrientes del Estado, pasase a ser 9%, de tal manera que es una propuesta que el mismo Carlos Calleja, como futuro presidente, está ya comenzando a articular. Lo otro es el tema de la viajadera, decía él. Esto ya tiene que parar, de tal manera que también presentamos el día de ayer un proyecto de ley que ya no puedan seguirse dando viajes con la etiqueta de que son emisión oficial cuando realmente son viajes turísticos, abusando de los recursos públicos. Eso se va a frenar de tajo, ya. También nos decía él, solo en el mes de enero parece que fueron alrededor de 50 millones de dólares lo que se destinó para distintas ONGs, y en algunos casos ONGs que no están claramente acreditadas, por no decirlo de otra manera. Entonces, que ya no se siguiesen distrayendo recursos del erario público de la gente cuando hay tanta necesidad para entregárselas a ONGs que no cumplen un rol social, que no están retribuyendo con su servicio, su trabajo, lo que la gente y la población necesita y requiere. También habríamos hablado del nepotismo, es decir, hemos presentado una ley muy bien articulada, donde ya no van a poder los funcionarios públicos, porque este es otro gran hoyo de corrupción, estar nombrando a diestra y siniestra parientes, familiares, que ni siquiera tienen los méritos, la formación o la capacidad para fungir en determinados cargos. Entonces es un paquete de reformas que incluso aborda una reforma a la Constitución de la República, a fin de que ya no sean solo 10 años el periodo para poder investigar a un funcionario por actos de corrupción, sino que pasamos a duplicar el periodo para que sí se trata de 20 años, donde la Fiscalía General de la República podría tener el espacio necesario, el espacio suficiente para perseguir funcionarios que hayan cometido actos de corrupción. Es un paquete de reformas muy bien diseñado, muy bien articulado, y sí lo quiero decir con mucha emoción, yo me siento muy orgulloso de la decisión de Carlos,
de haber impulsado, y él llegó, incluso acompañó a la ventanilla en la Asamblea Legislativa con nuestra presencia para la presentación de este paquete de leyes. B, caballo que alcanza gana. Que tengamos en este momento un posicionamiento donde nos falta 5 puntos para superar a quien se ha presentado como el candidato de Gana, del partido Gana, a nosotros realmente no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es lo que estamos haciendo ya, y lo estamos comenzando a hacer desde ya. Es decir, la barrera, para decirlo de alguna forma, pues un poco integral, la barrera contra el populismo, contra el desenfreno, contra la demagogia, Manuel, se puede construir fortaleciendo el humanismo, la solidaridad y la democracia. Y esa es la barrera que estos 3 partidos políticos estamos terminando de fortalecer. Y este tipo de medidas que generan un cambio, pues esto es un cambio real, un cambio sustantivo en el funcionamiento del Estado salvadoreño, va justamente en dirección a construir un nuevo país. De tal manera que no solo estamos hablando como coalición de un nuevo país, lo estamos empezando a construir desde ya. Y tenemos el cometido que en los próximos días le comenzamos a dar pues prioridad al tratamiento justamente de estas reformas. Esto es inédito. Desde la historia de surgimiento del país, esto es inédito. Esto sí vaticina un nuevo El Salvador. Y lo digo con mucha satisfacción y con mucho orgullo. Doctor, yo no quiero terminar sin que usted me dé su opinión respecto a algunos alcaldes que salieron de pronto pues, dándole el apoyo a Nayib Bukele y que decían ellos que la dirigencia había tomado una dirección, pero que ellos no iban a seguir en eso es absolutamente falso. De hecho, todos los alcaldes habrían participado en los procesos de consulta y en ningún momento alguno de ellos habría expresado inconformidad o habría planteado una propuesta diferente. Eso es una mención falsa. Pero quiero decir, por otra parte, ellos ya no están en el Partido Demócrata Cristiano. Al menos 2 de ellos, porque entiendo que uno, por lo que me han informado en el partido, pues lo habían entuturutado. Es decir, de 3 que aparecieron allí, como que uno iba en esa condición, pero los otros 2, por sentencia de la Sala de lo Constitucional, no por disposición del Partido Demócrata Cristiano. Es decir, desde que la Sala de lo Constitucional, que es el más alto tribunal de justicia, es decir, ya no hay niveles de apelación o de recurrir de esas resoluciones, que cuando un funcionario, sea diputado o alcalde, habría sido electo bajo una bandera y se sale de esa institucionalidad, en este caso aparecen estos alcaldes apoyando una bandera distinta al Partido Demócrata Cristiano, aparecen apoyando la bandera de Gana, que es un contendiente natural del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, por decisión de ellos, por decisión propia, se salieron de la institucionalidad del Partido Demócrata Cristiano, por decisión de ellos aparecen apoyando una bandera diferente, entonces caen en la figura del transfugismo, son tránsfugas y por decisión de la Sala de lo Constitucional, no siendo ya miembros del Partido Demócrata Cristiano, tampoco van a poder postularse en el año 2021, como una sanción que ya está prevista por la Sala de lo Constitucional. De tal manera de que esas 2 personas, me refiero específicamente a los alcaldes de Cesori y de Chapeltique, pues le darán cuentas al pueblo, pero ya no tienen ninguna relación con el Partido Demócrata Cristiano. Bueno, queremos agradecerles tanto al licenciado Manuel Rodríguez y al doctor Parker por estar con nosotros esta mañana. Definitivamente podríamos conversar durante 1 hora más porque hay muchos temas y los puntos de vista son muy interesantes los que plantean nuestros invitados esta mañana, pero tenemos que cerrar ya el espacio. Gracias, licenciado Rodríguez, por estar aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. No, gracias a ustedes, Manuel, por la oportunidad que nos dan. Y decirte que estamos iniciando ya esta campaña electoral, ya los tiempos se están acercando para poder no solamente iniciar la campaña en una forma oficial, sino que la inscripción de los candidatos y vamos a estar nosotros en esta lucha. Gracias, doctor Parker. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel, y pues a ver si nos vemos pronto. Esperemos que sí, doctor. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos con más noticias en este día jueves.